es un día triste para ser jugador de Genshin Impact. Este vídeo es para explicar todo el contexto de por qué no hay drip marketing, los leaks que están empezando a salir del inicio de la beta de la 5.3, que es hoy, lo que ocurre con Genshin y su intento de desvinculación, digamos que con las redes occidentales e incluso en relación a las elecciones de los Estados Unidos, aunque parezca extraño, y qué se especula y espera ya no solo de Mabuika, sino de Citlali, de la evolución del juego, de la no nominación de Genshin en los Game Awards y de noticias que algunas, aunque sean especulativas, pueden ser parte de lo que termine siendo la realidad del que ha ocurrido con el drip marketing. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y voy a encender la luz morada que se me ha olvidado. Ahora, un reflejo moradito. Y recordar que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, que ayude, recomienda, posiciona y viraliza el vídeo y el canal. Así que gracias por todo eso, por el apoyo, que no os cuesta nada. Y que ya están activos los sorteos de bendición. Para participar solo hay que dar like, suscribirse con campanita y dejar un buen comentario para el algoritmo que no parezca escrito por IA y no valen los que dicen ¡uy! Mi comentario no está escrito por IA. Enter. Y cuanto más apoyéis todos los vídeos de todo el día, es decir, los shorts, los vídeos que subo, incluso el secundario, más posibilidades tenéis. Vamos a ver todo lo que ha pasado con el drip marketing. Resumen inicial. Ayer, cíclicamente y siempre el lunes antes de la semana que cambia de versión, a la misma hora además, desde hace 4 años de Genshin Impact, han puesto el drip marketing. ¿Qué es el drip marketing? Es la imagen, es decir, un píxel básicamente como estos que veis en pantalla con Chasca y Ororón, que fueron los últimos, de el personaje que va a salir. Y diréis, ¿y tanto lío por un drip marketing? Hombre, pues sí, porque la gente está acostumbrada y porque siempre lo hicieron cíclicamente, nunca fallaron, y aunque realmente sea un píxel, pues a la gente le hace ilusión como que ver la imagen de, en este caso, el Arconte Piro, la confirmación del propio personaje, y nada más, porque como digo, realmente es una imagen, es un píxel. ¿Qué ocurre? Que a raíz de esto mucha gente especuló, no salió ayer porque quizá lo anuncian con los Game Awards. Genshin no salió finalista en los Game Awards y esto lo podríamos comentar por encima y en stream lo comenté bastante. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y si estáis comiendo, que aproveche, que me acabo de acordar, porque siempre me veis cuando coméis o me lo decís en los comentarios. Y el resumen es que tampoco salió para los Game Awards. Ahora se especulan dos cosas y aquí empiezan las noticias importantes. Primera noticia. Genshin en la 5.2 el día 8 de noviembre, hace 10 días, hizo un pequeño anuncio y comunicado que a la gente le dio exactamente igual, pero que por aquí está citado, los editores lo van a encontrar en Twitter y si no me lo preguntan y yo se lo mando, donde dijo que iba a postear los eventos y algunas cosas relacionadas importantes con el juego, en este caso Genshin Impact, a través de su aplicación de HoYoLAB, que no iba a seguir haciéndolo a través de Twitter o quizá TikTok y algunas plataformas extra. ¿Por qué? Intereses políticos, económicos y alguna otra cosa más. Intereses en general. Realidad, he puesto un tuit hoy que estará por aquí en pantalla y es que HoYoverse se cree que de esta forma va a reconducir mucha más gente a HoYoLAB. La realidad es que capaz gente asiática o de China que no tenga VPNs o no use Twitter o no lo conozca, sí, pero el resto de comunidad, tanto de habla inglesa y occidental en general, que también es una gran parte y a día de hoy es parte mayoritaria de sus ingresos, no se va a mover de las plataformas comunes. Lo que va a pasar básicamente es, y muchos comentaréis aquí, sí, Phil, hay anunciantes que se han retirado y tal, eso es otro tema político, pero la realidad es que mucha gente simplemente va a tomar lo que pasa en HoYoLAB y lo va a repostear por Twitter. La cuenta de Twitter de Genshin, como puse en este tweet, va a perder un montón de repercusión, y las cuentas de gente que hable noticias de Genshin, este servidor, seguirme en Twitter, link aquí abajo en la descripción, o Keitaro, Kovac, Genshin Universe, muchas plataformas que ya conocéis en Twitter de noticias en general, van a crecer muchísimo más porque la gente, en vez de seguir pues el Genshin oficial, va a darle a dejar de seguir y va a seguir a la gente que realmente está trabajando diariamente y a veces sin dormir para teneros al día. Ahora, volviendo con el drip marketing, se especulan dos cosas. Cosa número 1,
Quizá también lo están reservando, aparte de una táctica de marketing un poco estilo Hoyoverse, que ya empezamos con lo mismo, donde la gente pues se ha puesto a hablar, se ha hecho trending topic, la gente pues ahora ya tiene expectativas y cuando a lo mejor luego no cumplan esas expectativas va a generar un descontento en la comunidad, pero bueno, cosas que ya han pasado siempre y conocéis. Se dice que a lo mejor también están guardando esto ya no para los Game Awards, porque ya las nominaciones fueron ayer y no salió Genshin nominado en ningún sitio, no porque lo estén haciendo mal, como digo, es otra conversación distinta, sino porque lleva más años y los Game Awards suelen nominar juegos que hayan salido ese mismo año y demás, pues por impacto, por repercusión, etc. Se dice que quizá o están guardando el drip para la salida de Genshin Impact en Xbox, en España se dice Xbox y en el resto del mundo en inglés es Xbox, como lo de DVD y DVD o Wi-Fi y Wi-Fi. Sabemos que la forma inglesa es la correcta. No nos funen Onda Vital a los españoles. Entonces se dice que están guardándolo para la salida de Xbox, que es el día 20 de noviembre en principio, es decir, es mañana a la altura que estéis viendo este vídeo, y coincide con la salida de la 5.2. Eso es una de las posibilidades. Si no veis mañana el drip, no os preocupéis, no pasa nada, hoy no ha salido. Y la otra posibilidad supuestamente es que salga 1 o 2 días antes de la salida de la versión 5.3, como digamos cambiando planes de marketing, para que la gente por Mabuika o por este drip marketing de que está confirmada Mabuika en la 5.3 no decida directamente no gastar y a lo mejor quieren generar más dinero de esta forma, ya que no mucha gente o no todo el mundo sigue redes sociales y a lo mejor piensan, bueno, pues si no sale Mabuika, pues le tiro a New Billet, o tiro, ahora, antes de que se vaya Nahida y Jutao, pues le tiro a Nahida, que no la quería, o sea, sí la quería, pero la estaba skipeando por Mabuika, o le tiro al Homa porque me caliento por el banner de armas, ¿no? No es una referencia a mi cuenta free to play, para nada. Así que esto es lo que puede ocurrir con el Dream Marketing. Hay un poco todavía tanto de especulación como de incertidumbre. Ahora, lo fuerte y lo importante. Hay noticias de la 5.3 ya que se acaba de empezar a filtrar la beta ya ha salido y seguramente entre el día de hoy y mañana empezaréis a tener un montón de contenido de la beta y en cuanto salga algo relacionado con Mabuika sólido, os lo voy a traer al canal. Pero ¿qué hay de información hasta ahora? Hay información de Citlali y de Mabuika, así que muy atentos y pegados a la pantalla. Primero hay 2 fuentes de Mabuika, ambas bastante dudosas, y una dice que es un main DPS y que va a ser, pues en teoría, a la altura o mejor que Arlequino, con reacciones distintas, es decir, quizá derretidos, quizá de quemadura, no a, digamos, una core de vaporizados y no tan vaporizados, que Arlequino vaporiza 1 de cada 3 golpes y se basa más en bufar su daño pues con Kazuha, Bennett y Furina. No sé en qué se distanciará la verdad Mabuika, pero lo veremos. Esto es lo que menos me creo y si es así, pues en vez de sacar la C2 y arma y tal, la sacaré C0 para hacer pruebas y paso rotundamente de otro Carripiro, sinceramente. Y luego hay otra información acerca de Mabuika que dice que sí que es algo más parecido a Raiden, pero enfocado más en el daño fuera del campo. Este leak dice: su habilidad elemental tiene 2 formas, una similar a un anillo de Raiden Shogun. Se usa la E, tiene poco daño, genera un anillo de fuego que sigue al personaje y va golpeando en ataques coordinados, es decir, parecidísimo al ojo de Raiden y con un daño igual bajito. Y luego, para la elemental cargada, dice que el personaje conduce una motocicleta para cargar contra los enemigos. Quizá esto es el DPS. Lo que inflige un buen daño. La ulti después invocas una motocicleta y vas a embestir a los enemigos. Tiene un mayor daño y no consume energía. Capaz es un personaje que funciona a 0% de recarga de energía, porque esta ulti solo se va a recargar si consumes puntos de noctambulismo. ¿Qué ocurre? Que si ella es un main DPS, lo máximo que vas a poder jugar con ella es Shilonen y Kachina, porque los personajes actuales de puntos de noctambulismo son principalmente Mualan y Kinis, que son carries. Ella se supone que no va a ser soporte de carry, por lo que se ve, y si acaso algún equipo raro de Shilonen Ororon con Mabuika sería lo que más coincidiría para darle puntos de noctambulismo, que el equipo gane y pierda puntos para tirar la ulti. Es raro y no tendría sinergia alguna con nada, con lo cual estos leaks sobre Mabuika son muy dudosos, no son de fuentes oficiales y por ahora imagino que son primeras noticias para que la gente pues tenga algo que llevarse a la boca, porque la gente está full ansia con que no sale el drip de Mabuika. Luego, Citlali, la abuelita, que muchos diréis, ¡uy, también quiero saber de la abuelita! ¿Se va al perma o no? Pues no se sabe todavía. Lo que se dice es, Citlali es un soporte sub DPS fuera del campo crío que pone escudos y golpea crío fuera del campo. Esto, casualidad, lo comentamos hace bastante tiempo como especulación, resulta que se acerca mucho a la realidad. Y
dice que Night Soul Blessing y tal tiene sinergias con las reacciones de Permafrost y de Derretir, y que va a dar bonos de daño elemental al Piro y al Hidro para Permafrost y para derretidos, y que va a bajar resistencias al Piro y al Hidro para Permafrost y para derretidos. Y con constelaciones va a dar más daño al equipo y va a bajar más aún las resistencias para estos dos elementos. Quizá es para jugar algún Permafrost con Xilonen más Citlali y luego Ayaka y Furina o algo así, quizá para mejorar un poco, quizá para dar una alternativa a Shinge más defensiva, no se sabe, sabéis que esto que se dice que Citlalli da un escudo y demás. Y luego hay otro leak más del Viajero Piro que dice que en principio el Viajero Piro puede que sea un Shinkyu de Piro. Lo que no sé hasta qué punto un Shinkyu de Piro sí que podría tener buena sinergia con Kinich y Moalani, para poder hacer quemaduras o vaporizados sobre quemadura en el caso de Moalani. Así que mucho cuidado con el Viajero Piro, que capaz, si es un personaje bueno, sí tiene 16-18 segundos de rotación. Si tiene 20 nos perjudicaría, porque Moalani, Xilonen, Furina, que se podrían jugar la core de Moalani, y si el Viajero Piro tiene 20, pues o juegas el Viajero o juegas a Xiangling, pero no tendría 15 segundos de rotación y no se adaptaría a la rotación real de Moalani. Se dice también que la 5.3, y esta es una mala noticia, en teoría, hasta ahora, había muchos leaks que hablaban de que habría mapa en la 5.3, entonces todos dijimos cine la 5.3. Viene el Arconte, viene el Viajero, vienen artefactos nuevos, viene la conclusión y la misión de Arconte relacionada con Mahuika y un cierre apoteósico con la trama de Natlan. Se decía que iba a venir mapa. Pues ahora se dice que no viene mapa. No sé hasta qué punto estos leaks iniciales son reales, son las noticias que hay en este día de hoy, que este vídeo es del día de hoy, de un día antes de la versión y un día después del Dream Marketing que nunca salió y un día después de las nominaciones de los Game Awards, y creo que son malas noticias para los jugadores de Genshin Impact. Lo bueno de todo esto es que capaz ¿es todo especulativo o son simplemente noticias falsas y disuasorias para que se genere algo de hype o incluso para bajar expectativas de la gente y luego sorprendernos? Esperemos que no sean reales, y esto es todo lo que sabemos hasta ahora. Poquito más. Hoy, como dice Rankaise, se acabó. ¡Perdimos! Así que, ¡en conclusión! Recuerden que los leaks nunca pueden ser fiables, que todo puede cambiar, y si Mahuika es DPS, os juro que se va al mi hype, que la sacaré C0 en una cuenta y que pasaré totalmente del personaje, por muy fuerte que sea, y que me esperaré a la verdadera Xiangling de 5 estrellas. Poquito más, cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé Mini. Recordar a quien haya llegado hasta aquí que le dé like, suscribirse con campanita y comentario para el algoritmo para participar por una bendición, y mucha suerte con la bendición. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy Mini y chaito.